través de la magia del Internet nos hemos reunido en este proceso. Semana a semana nos vamos acercando a la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios y amando esa voz, esa brújula que nos guía en el caminar cada día. Gracias también por esta oportunidad que me da Padre Lauren de poder compartir con todos y cada uno de ustedes estas pequeñas reflexiones que hemos realizado a través de la temática que tenemos preparada para el día de hoy. Bien, entonces voy a compartir la pantalla para poder transmitir con ustedes las diapositivas. No sé si hay alguna otra indicación antes de empezar. Adelante. Gracias. Bien, si se puede apreciar. Sí, Danilo. Ahí Bien. está. Perfecto. Bien, entonces vamos a compartir. Entonces tenemos el tema para hoy, los temas centrales del Evangelio de Juan. Un poquito para poder entrar a reflexionar sobre o conocer un poquito sobre los temas centrales del Evangelio de Juan, es necesario tener en cuenta algunas claves de lectura antes de poder entrar a conocer los evangelios. Algunas de las cosas tal vez ya en estos dos domingos anteriores los hemos visto, así que será un reforzar aquellas ideas que hoy tal vez los volvamos a tener presente. Entonces, decimos que una primera cosa que los evangelios se escriben para ayudar a las comunidades a enfrentar problemas concretos que vivieron. Esta es una de las primeras situaciones que hay que tener en cuenta. Los evangelios no son una biografía de Jesús, ¿sí? No es que nos quieren transmitir exactamente qué es lo que Jesús hizo, dijo, ¿sí? No había ese género literario, digamos, no había ese sentido de querer transmitir lo que un personaje hace o deja de hacer. Esa no era las intenciones que se tenía en ese tiempo. Esto de escribir biografías de las personas, llamémoslo así, es algo moderno. El Evangelio va a tener unas características especiales. Es más, es un género literario que se inventan, se va a decir el término, los cristianos, y luego de los cuatro evangelios canónicos y otros evangelios apócrifos, otros cuatro o cinco otros evangelios, no se ha vuelto a escribir en este estilo literario, ¿sí? Entonces, es algo único en la historia del mundo. Entonces, bien, una primera característica de los evangelios es que ayudan o se escriben para ayudar a las comunidades a enfrentar problemas concretos que vivieron. Ahora, hay dos momentos, ¿no? Recordemos los problemas que enfrentaron las comunidades a que Juan se dirige, es decir, la comunidad de Juan. Algo de esto ya se lo ha visto, vamos a también a tener presente el día de hoy. Y a partir de estos problemas que vivió la comunidad de Juan, vamos a descubrir cuáles son los temas que están escritos o plasmados en los evangelios. Claro, llamémoslo así, por la profundidad que le podamos dar al proceso investigativo del Evangelio, podemos entonces ir descubriendo más detenidamente, aparte de los que vamos a decir hoy, los problemas concretos que vivió la comunidad de Juan, y a partir de eso, entonces, de una u otra manera, el escritor Juan va a ir resolviendo a través de los escritos estos problemas concretos. Una primera clave que vamos a tener en cuenta es los conflictos que vivió la comunidad de Juan. Podremos expresar que existen varios conflictos dentro de la comunidad de Juan. ¿Cómo podemos nosotros descubrir cuáles son los conflictos? Conociendo el texto, ¿sí? Haciendo un análisis detenido del texto, del Evangelio, de las cartas, y también conociendo el contexto, el ambiente histórico en el que se desarrolla, podemos de una u otra manera hacer este proceso de ir formulando ciertas hipótesis de cuáles son los problemas y los conflictos que vivió la comunidad de Juan. Eh,
Un primer gran problema, vamos a resaltar, se va a decir unos dos grandes problemas. Uno de los grandes problemas que le tocó vivir a la comunidad de Juan, y no solamente a la comunidad naciente de Juan, sino a todo el mundo, ya vamos a ver, del mundo judío, es el siguiente, ¿no? En el año 60, es decir, 30 años más o menos después del acontecimiento de la muerte y resurrección de Jesús, 30 años después, en el año 60 después de Cristo, estalla en Israel una revuelta organizada contra Roma. El pueblo de Israel se encuentra muy agobiado por la situación económica política que vive, llamamos así, la forma de gobierno que tiene el Imperio Romano y la presencia que tiene el Imperio Romano dentro del territorio de Israel. Que en muchas de las situaciones va en contra de las leyes presentes en la Torá, presentes en la Biblia hebrea, presentes o va en contra de la comunidad judía, y por eso es que en un momento determinado estalla una revuelta. Una revuelta al principio no tan bien organizada, pero con el correr de los tiempos va fortaleciéndose. Y no es que sea la primera revuelta que Israel tiene contra Roma. Esta del año 60 es ya una revuelta organizada, estructurada, que va tomando fuerza y se va a convertir dentro de la historia del mundo, o dentro de la historia del mundo, como la primera guerra de Israel contra Roma. Eh, Hay que tener en cuenta que en ese tiempo, en esa situación, entonces, mucha gente, como en cualquier situación de guerra, lo primero que hace es huir. La gente huye, la gente no quiere, no es que le gusta la guerra, por más, llamemos decir, entre comillas, guerra justa, o es una guerra que en verdad que es necesario, no se podría decir que sea necesario, pero la gente no le gusta la guerra y la gente huye de la guerra. Sí, huye de esta situación de violencia. Algo parecido a lo que estamos viviendo nosotros en el Ecuador, ¿no? Hay provincias, cantones que están en semáforo rojo, otros en semáforo amarillo, otros en semáforo verde. De una u otra manera, esto va generando una cierta zozobra, pero también hay unidad del pueblo. Lo mismo que nos pasa a nosotros también sucedió allá por los años 60 en Israel. La gente huye hacia el norte, especialmente hacia la parte de Siria, hacia Siria. Tratan de salir la gente, otros huyen hacia la parte de Egipto, pero lo importante es ponerse a buen recaudo. Otros se quedan, claro, no todos tienen la posibilidad o creen necesario que es huir, otros se quedan. Pero tanto el pueblo de Israel, el pueblo judío que quedó en Israel, o aquellos judíos que viven en las afueras, en la diáspora, todos se mantienen unidos ante esta situación de guerra que van viviendo, ¿sí? Como lo pasa a nosotros. Muchos apoyan a la situación que estamos viviendo en el Ecuador, o en otros países. De una u otra manera se apoya a uno de los dos bandos. Israel en este proceso logra expulsar a los romanos de su territorio. Concretamente, en el año 66 estalla la guerra y va a durar hasta el año 70, más o menos unos 4 años. Los israelitas logran expulsar, literalmente expulsar a los romanos del territorio de Israel, y claro, viene a establecerse como una especie de una nación independiente. Pero los romanos no dejan la cosa allí tranquila. Ah, qué bueno, ya nos ganaron los israelitas, pues bueno, que sigan en paz ellos. No, no. Roma no va a soltar esa estrecha franja que tiene ahí el paso entre el continente asiático y el continente africano. Ese es un paso estratégico, geopolítico, comercial, y es necesario mantener el control. Así que las autoridades romanas entregan el mando de la recuperación a algunos generales. Muchos no logran recuperar el territorio. Israel gana algunas guerras, algunas batallas, pero entra Vespasiano, que luego será emperador, y por último su hijo Tito, en este proceso de la reconquista de Jerusalén. Esta conquista de Jerusalén termina más o menos en el año 70,
con la destrucción del templo de Jerusalén. El templo que lo construyó Herodes el Grande, que Jesús lo conoció, eso más o menos por el año 70, bajo la orden de Tito, del general Tito, destruyen el templo de Jerusalén, lo prenden fuego y literalmente se llevan muchos tesoros del templo de Jerusalén, lo destruyen, literalmente lo destruyen. ¿Cómo termina esto? Pues termina con la destrucción del templo, miles de muertos, muchos crucificados, muchos judíos vendidos como esclavos, mucha gente desplazada. Fue una cosa muy grave, nos cuenta la historia. El conflicto no termina ahí, el conflicto se agrava y se alarga hasta el año 135, en lo que va a ser luego la Segunda Guerra Judío contra Roma, en la que se da la destrucción total de Jerusalén, le borran literalmente del mapa, si va a decir el término, cambian el nombre, incluso el emperador en ese tiempo cambia el nombre y le pone el sector a este sector de Palestina porque sabía que había una rencilla entre los filisteos y los judíos, así que cambia todo este sector con el nombre de Palestina y pues bueno, se borra y se construye una ciudad, una nueva ciudad encima de Jerusalén y con otro nombre distinto a Jerusalén, ¿sí? La idea era desaparecer de la historia a Israel y Jerusalén. Pues bueno, así terminan las cosas, pero esa guerra va a marcar la vida del pueblo judío y va a estar presente en los textos de los evangelios. Una cosa que hay que tener en cuenta es que la unidad entre judíos y cristianos, que al principio decíamos que había una unidad entre todos los pueblos judíos, entre todo el pueblo judío, empieza a romperse esa unidad que surgió por esta situación de la guerra, empieza a romperse y ¿cuándo se empieza a romper? Cuando al frente del, el gobierno de Israel empieza a tomar posición el grupo fariseo. Y claro, el grupo fariseo, en lugar de centrarse a la defensa del territorio, empieza a generar un control no solamente de la vida política, sino también la vida religiosa, y empiezan a atacar a aquellos seguidores de Jesús, que claro, en ese tiempo todavía no se los llamaba cristianos, pero ya empiezan a atacar a los seguidores de Jesús, indicando que no se acepta a Jesús como Mesías. Esa afirmación era una herejía, una blasfemia contra la ley de Dios, y por lo tanto esos seguidores, eh, claro, que esperaban la segunda venida, están errados concretamente. Los judíos siguen esperando al Mesías. En cambio, los cristianos creen firmemente y creían firmemente que Jesús era el Mesías, que esperaban su segunda venida, y hasta la llegada de la segunda venida, pues se dedicaban a la evangelización en todo el mundo, aceptando entre ellos a gente de todas razas, de toda condición social, religiosa. Había una convivencia igualitaria, se va a decir, entre varones y mujeres. Se iban generando también ministerios, se iba releyendo la historia de la salvación en una clave más universal. Estas son algunas de las características que nos plantea el texto. También esto genera una gran tensión, hasta una ruptura total entre el grupo de judíos fariseos y los cristianos, y llegando al extremo de que los fariseos, quienes se encontraban al frente del gobierno, expulsan a los cristianos de sus sinagogas. Pero hay que tener en cuenta este problema de la expulsión, ¿no? Esta expulsión no es simplemente como que uno dice, pues bueno, se me va de la sala y se acaba el problema. Y pues bueno, yo salgo de la sala y sigue la vida normal. No, no. La excomunión, ser excomulgados, ser expulsados de la sinagoga, significaba no ser más parte del pueblo judío. En otras palabras, se convertía en algo peor que un extranjero. Si ya para el judío, que es muy nacionalista en esta época, el extranjero era considerado como un perro, ¿sí? El expulsado, aquel judío que había sido expulsado de la sinagoga, era peor aún las situaciones. Y eso les toca vivir a los cristianos. Es más, se crea dentro del Talmud, se crea oraciones de maldición en contra de los cristianos.
En ser expulsado significaba entonces no tener esa nacionalidad, no tener patria, no poder hacer transacciones comerciales, le tocaba salir y buscar otro territorio, otra nación, etcétera. ¿No? Era una situación muy, muy grave el ser expulsado de la comunidad. Otros comenzaron entonces ante esta situación que les tocó vivir al ser expulsados de la comunidad, comenzaron a reflexionar sobre, ¿sigo siendo creyente, sigo siendo cristiano o renuncio a mi fe como cristiano? Entonces ahí tenemos mucha gente que antes seguidores de Jesús dejaron de ser seguidores de Jesús para evitar ser expulsados de su comunidad judía. Otros, en cambio, comenzaron a reflexionar sobre una manera más eficaz de defender su fe en Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, y dar razón de ello. En este contexto se escriben los evangelios, sí, en ese contexto se escriben el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Juan. Están presentes en estos evangelios esta realidad y esta situación. Y se escriben los evangelios a partir de las tradiciones y recuerdos de lo que Jesús había dicho y había pronunciado y había enseñado, y eso se empieza a poner por escrito. Los evangelios buscan prevenir también para que aquellas comunidades o aquellas personas que creen en Jesús tengan mucha certeza y no se dejen convencer por estas ideas que ya iban rondando de que Jesús no era el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento. La idea de los evangelios es reforzar esa idea. Jesús es el Mesías. También la idea de que el reino de Dios predicado por Jesús se anunciaba de que esa era una falsedad. Lo que quieren los evangelios es decir, no, no, el reino que anunció Jesús es el verdad, el auténtico reino de Dios. Eh, También se había hecho, se llama así, como una mala propaganda de la vida de Jesús, su predicación como un fraude, y lo que pretenden los evangelios es reforzar de que la vida y la predicación, las obras de Jesús no era un fraude, sino era una realidad concreta. Y también tener muy presente el hecho de la resurrección, ¿no? Porque ya se empezaba también a decir que la resurrección fue un invento de los cristianos, fue un invento de los seguidores de Jesús, entonces del Nazareno. Entonces era necesario también a través de los escritos de los evangelios reforzar y dejar muy claro que la resurrección fue un acontecimiento clave en la vida del mundo cristiano. Tanto así que Pablo nos viene a decir que si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe no tiene sentido. Por lo tanto, los evangelios quieren asentar que toda la predicación era verdad y era auténtica. Eh, También, ¿cómo demostrar esta situación? Sí, ¿cómo demostraron o cómo mostraron que esta situación era lo correcto y que no estaban equivocados? Pues bueno, lo expresaban a través de que las enseñanzas de Jesús lo expresaban en su propio estilo de vida. Sí, las comunidades cristianas llevaban su vida de acuerdo a la enseñanza de Jesús. Y por lo tanto había una coherencia entre la predicación y la vida que llevaban las comunidades cristianas. Ese estilo de vida no era falso, tampoco era una pérdida de tiempo. Para ellos, para los cristianos, la salvación por el solo cumplimiento de las escrituras y prescripciones como lo anunciaban los fariseos les parecía algo muy pobre, algo muy sentido. Claro, era otra forma de pensar y de relacionarse con Jesús, con Dios. Y la raíz para el cristiano, la raíz de la salvación, nos van expresando, la raíz de la salvación está en el cumplimiento de los mandamientos, especialmente el mandamiento del amor y la misericordia para todas las personas sin excepción. ¿Sí? La vivencia del amor, la vivencia de la misericordia sin excepción de personas, es decir, acogiendo a todos. Y por lo tanto, el estilo de vida, para ellos les parecía que el estilo de vida de los fariseos era un estilo de vida falso. Ser cristiano, por lo tanto, era cumplir con la nueva alianza, el nuevo pueblo, ¿sí? Amar a todos sin excepción. Otro gran problema, hemos ya visto el primer problema, entonces era, llamémoslo así, desde
la experiencia de su propia nacionalidad, la experiencia histórica que les tocó vivir con la destrucción de Jerusalén. Una segunda experiencia que les tocó vivir a la comunidad y concretamente a la comunidad de Juan es que es la presencia del gnosticismo y el docetismo. Algo de esto ya se lo vio la semana pasada, pero hay que tener en cuenta el particular, ¿sí? Recordemos que se expande el evangelio a una velocidad tal que imaginémonos que el primer escrito del Nuevo Testamento se da en el año 56, cuando Pablo escribe a los Corintios. Sí, la primera carta a los Corintios se escribe en el año 56. Eso quiere decir más o menos unos 26 años desde el acontecimiento de la muerte y resurrección de Jesús. Y ya se había establecido una comunidad concreta en Corinto, la de Pablo, y era una comunidad que ya estaba presentando problemas, porque Pablo responde en la primera carta a los Corintios algunos problemas que es necesario dejarlos claro. Eso quiere decir que más o menos esa comunidad de Corinto, podríamos decir, tirando números, se formó más o menos por el año 30. En 10 años, ya vemos así, cruzó el evangelio desde Israel hasta Corinto, que sería por la parte de Grecia. ¿Y cómo es que creció con tanta velocidad si no había internet, no había teléfonos, los medios de comunicación no tenían la velocidad que hoy lo tienen? Pues simplemente es por un detalle muy especial. Se expande el evangelio en el mundo greco-romano gracias a lo que se conoce como el querigma. ¿Qué es el querigma? El querigma es el primer anuncio de la, del mensaje cristiano. ¿Y en qué consistía? Pues decir simplemente Jesús de Nazaret murió y resucitó. Nada más. Esas tres ideas. Jesús de Nazaret, primera cosa, una persona concreta, murió y resucitó. Ese es el querigma. Lo demás es la catequesis. Este querigma cruzó el mundo entero gracias al testimonio de la gente, de los creyentes y la veracidad de la palabra, la convicción de su palabra, y junto con la convicción de su palabra, su estilo de vida iba generando nuevos adeptos a la fe cristiana. Y claro, eso hacía que el mensaje corra veloz. Y no es que no haya habido otras corrientes religiosas, filosóficas en ese tiempo y que digamos, pues bueno, el cristianismo era la única corriente religiosa en ese... No, 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 no. Había muchas corrientes religiosas, muchas corrientes filosóficas venidas desde la India, venidas desde Egipto, las mismas en el mundo greco-romano, pero no lograban tener esta capacidad que tuvo el pensamiento cristiano a través del querigma, esa convicción y el estilo de vida que llevaban los creyentes hizo que se transmita con una velocidad tan grande el mensaje de la muerte y resurrección de Jesús y también el estilo de vida que llevaban los creyentes. Ahora, quienes no querían participar, mucha gente quería participar de estas comunidades, ser parte de estas comunidades. Y claro, la comunidad cristiana no era una comunidad que se cerraba, es decir, no solamente para judíos o descendientes de judíos en el extranjero, no, no, era una comunidad abierta para todos. Y claro, ingresaron a esta comunidad, ingresaron a las comunidades muchas personas provenientes de otros grupos, de otros credos, de otros pensamientos religiosos. Y ellos también querían hacer sus aportes a la reflexión que se hacía acerca de Jesús, ¿sí? Que se hacía acerca de Jesús. Y claro, esa mezcla del pensamiento cristiano, de la fe cristiana, con otras filosofías, con otras corrientes religiosas, generó serios conflictos y muchas confusiones. También hoy día sucede cosas parecidas. También hoy día. Hoy día también mezclamos nosotros, nuestro pensamiento cristiano, con pensamientos de la Nueva Age, mezclamos con pensamientos venidos desde la India y convivimos tranquilamente en una especie de ambiente esotérico. El cristianismo con el gato de la buena suerte chino, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es una mezcla, es un sincretismo.
Y a la larga no es que, estamos bien. No, 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 no. A la larga eso genera conflictos. La reflexión filosófica que se va haciendo sobre la vida, las nuevas corrientes filosóficas, al entrar también en diálogo con el pensamiento cristiano, también generan conflictos y las personas al reflexionar y al pensar siempre van cuestionándose y cuál es la verdad. Y eso genera conflictos y confusiones. Y no todas las personas están en la capacidad de comprender bien estas situaciones. Eso generó una desviación de la tradición recibida de los cristianos, de los testigos, ¿sí? Una tradición, desvió la tradición recibida de aquellos testigos oculares de Jesús, aquellos que trataban de llevar en cierta manera la recta doctrina, aquellos que habían conocido a Jesús personalmente o habían escuchado desde de los grupos apostólicos, habían escuchado las enseñanzas de Jesús. Entonces, relacionarse con otras culturas o pensamientos iba generando ciertos conflictos y desviaciones. Estas, entonces, las dos corrientes que afectaron más concretamente a la comunidad del discípulo amado en el Evangelio de Juan fueron el gnosticismo y el docetismo. Algo muy rápido de estas dos corrientes. El gnosticismo El gnosticismo sostiene que los gnósticos, una palabrita griega, gnosis, que quiere decir conocimiento, sostienen que la salvación se logra gracias a un conocimiento religioso especial, secreto e individual. Es ya una cosa así muy especial, ¿no? Entonces, la salvación solamente lo logro cuando conozco, y ese conocer no es exclusivo de todos, sino de un grupo especial que tiene ciertas capacidades de conocer, cierta intelectualidad para comprender. Y claro, ese conocimiento religioso me lo da un gran maestro como un regalo, como una donación especial. Y ese conocimiento nos ilumina, ese conocimiento nos hace libres del pecado y de toda tentación. Ese conocimiento nos aparta, nos hace que nosotros seamos especiales porque somos los únicos que podemos saber estas cosas. El resto de personas no. Sí, entonces empieza a ser una segregación, no tanto de clases sociales, económicas, sino de capacidad de conocimiento y de capacidad de intelecto que podemos tener las personas. Y esto va a generar también un rechazo, porque claro, o sea, la salvación se limita al conocimiento, y claro, mientras yo más conozco, yo más sé, y como yo más sé, las prácticas comunitarias, el amor al prójimo, eso es como de segunda clase o eso es algo inservible. Lo que vale es el conocimiento. Sí, el conocimiento, el saber por qué las cosas, pero ya vivirlo, practicarlo o amar a las personas, hacer una obra de caridad, ser solidario, no, no, eso no ayuda, esas cosas no tiene sentido. Lo que importa es el desarrollo de la inteligencia. El desarrollo de la inteligencia, no el desarrollo del corazón, sino el desarrollo de la inteligencia. Esta era la característica de los gnósticos. Por lo tanto, nosotros somos un grupo especial de iluminados. Nosotros somos un grupo especial que nos ha revelado el Señor y en ese mundo nos movemos. Una primera característica, ya va a haber un choque muy fuerte dentro de la comunidad de Juan sobre este particular. Otro grupo, otra corriente también de muchos cristianos que estaban metidos dentro de esta comunidad de Juan, es lo que se conocería después como el docetismo, ¿sí? Los docetistas. Ellos también guiados por la filosofía platónica, alma-cuerpo, esta dualidad alma-cuerpo, negaban, ¿sí? Negaban la encarnación del Hijo de Dios. Es decir, en pocas palabras, el alma, sí, porque es el pensamiento neoplatónico, decían ellos, el alma es lo más importante de la vida. El cuerpo es lo pecaminoso. El ser humano es la unión de alma y cuerpo. Como cuando, podríamos poner el ejemplo, el cuerpo es como el carro,
Y el alma es como el chofer. Si el chofer no se sube al carro y enciende el conduce el carro no sirve para nada. Algo parecido es la relación alma-cuerpo con la persona. El alma es lo divino, lo sagrado, inmortal. El cuerpo es lo pecaminoso, lo malo. Y por lo tanto, Dios que es espíritu, Dios que es alma, no puede meterse en esta cosa, sabemos así, tan sucia como es el cuerpo. Por lo tanto, imposible que se dé la encarnación. Es decir, Dios no puede, Dios en su infinita gloria, grandeza y pureza, no puede mezclarse con lo malo que es el cuerpo. Y por lo tanto, imposible que exista un Dios hecho hombre. Eso es un escándalo que Dios asuma nuestra condición humana. Y por lo tanto, sostenían que la humanidad de Jesús era una apariencia, era una apariencia. Tanto al extremo de que cuando murió Jesús o cuando sufrió Jesús los sufrimientos de la pasión, ese era solamente el cuerpo humano, pero ya ahí no estaba la divinidad ya se había ido. Esta es una de las características del docetismo. Esto es una de las, ya sí, luego terminó siendo una herejía y luego condenada, explicada ya muy claramente en el Concilio de Nicea, más o menos unos 200 años después, 300 años después, pero eso no quiere decir que no haya desaparecido. Todavía existe mucha gente que va creyendo en estas situaciones. Ahora bien, teniendo en cuenta estos dos grandes conflictos, no son los únicos, por favor, no son los únicos, hay muchos otros conflictos dentro del evangelio o de la comunidad cristiana. Vamos a tratar un poquito los temas claves del evangelio de Juan, pero antes de entrar a detallar concretamente los temas claves, yo quisiera tener en cuenta que en respuesta a esos conflictos que habíamos visto, em, Juan utiliza una forma especial de escritura, una forma especial, sí, una forma especial de transmitir el texto, ¿sí? Vamos a ver entonces cómo lo va haciendo. Dos cosas concretas. Eh, Primero, para presentar estos diversos temas que podemos encontrar en Juan, y que los que se van a mencionar no son los únicos, creo, querido poner los más representativos, el escritor usa dos recursos muy importantes. Un primer recurso es el estilo literario y un segundo recurso es la estructura del texto, ¿sí? En cuanto al recurso literario, el estilo literario de Juan se caracteriza porque tiene algunas cosas muy especiales. Una primera cosa muy especial es las inclusiones. ¿Y qué se trata de las inclusiones? Que dentro o al final de un pasaje menciona un detalle o hace alusión que recuerde algo mencionado en el principio del pasaje. No sé si nos pueden dar lectura al texto del capítulo 2, versículo 11, por favor. Sí, capítulo 2, versículo 11 nos dice, esto sucedió en Caná de Galilea. Fue el primer signo realizado por Jesús. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Y qué nos dice en 4:46? En el 4:46 nos va a decir lo siguiente. Jesús visitó de nuevo Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Hace alusión, perdón, a este primer signo, ¿no? También otra característica, otro estilo literario de Juan es el doble sentido. Jugar con las palabras, sí, jugar con el doble sentido de las palabras. Por ejemplo, usa la palabra viva y usa la palabra corriente para describir el agua, sí, cuando está hablando con la samaritana, ¿no? El agua viva, el agua corriente. Otro detalle, también la palabra subir. Y claro, el doble sentido, cuando él habla de subir, ¿de qué está hablando de subir? ¿Subir a Jerusalén o subir donde el Padre? Entonces,
cuando no se sigue la lectura atenta del texto, uno puede caer en en este doble sentido de la palabra. Por eso exige leer con mucha atención el Evangelio de Juan. Otro ese particular, cuando Jesús habla a nivel celestial o eterno, son mal comprendidas lo que él está hablando y son entendidas como situaciones terrestres o materiales por el auditorio. Por ejemplo, cuando él está hablando acerca del agua, hay que tener en cuenta un poquito esta mezcla, ¿no? Del doble sentido y el malentendido que entiende la gente, porque Jesús está hablando, sí, parte desde el sentido terreno, pero le da un cambio hacia algo trascendental. Por ejemplo, el tema del agua, el tema del pan, el tema de su cuerpo. Y todas estas situaciones hay que estar muy pendientes y muy pendientes del texto. Con esto, ¿qué es lo que logra? Logra que el lector ponga atención al discurso posterior, porque siempre que se da este malentendido, va a venir una aclaración con fuerza en un discurso, sí, que sigue el mismo tema, pero va a llevarle a la persona, como llevándolo de la mano, subiendo gradas, le va a llevar a comprender algo más. La gente no logra entender por este doble sentido. A veces la gente no lo comprende, pero Jesús, tomando de la mano a la persona, lo va a ir subiendo a través del texto para que comprenda que pasamos del nivel de la realidad, llamemos así, de las cosas físicas, tangibles, a un nivel más espiritual, a un nivel más simbólico. Otra de las características también es la ironía. Eh, los adversarios de Jesús hacen afirmaciones sarcásticas, despectivas, incrédulas. Sí, eso pone en el texto, ¿no? Juan narra que los enemigos de Jesús dicen alguna cosa en forma sarcástica, despectiva o incrédula. Pero a veces nosotros no caemos en cuenta que esas afirmaciones que dicen estos enemigos o adversarios de Jesús son muchas veces verdaderas y significativas, son claves, si vale decir el término. Claro, el escritor, al poner esta forma irónica, hace dar cuenta que los adversarios no comprenden. Y claro, muchas veces nosotros que leemos tampoco lo entendemos. Pero eso exige entonces una lectura atenta. Los escritos las deja sin respuesta a veces estas afirmaciones o responde con silencios elocuentes, porque solamente el verdadero creyente va a comprender el sentido de esta verdad profunda. Por ahí tenemos un versículo en el 4:12, por ejemplo, que dice lo siguiente, nuestro padre Jacob nos dejó este pozo del cual bebió él mismo, sus hijos y su ganado. Y hace una pregunta, ¿acaso te consideras tú más importante que él? No es tanto, detrás de esta pregunta está presente este más importante. Tú eres más importante, es lo que está diciendo, ¿no? Pero de forma irónica, sí, de forma irónica, ¿sí? Notas aclaratorias es otro recurso literario que usa Juan. Encontramos comentarios aclaratorios insertos en la narración. Por ejemplo, cuando se explica un nombre, cuando se explica un símbolo, cuando se explica malos entendidos. Entonces, tener en cuenta este recurso literario cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan para captar eh, el mensaje concreto y la intención que está teniendo el escritor cuando nos presenta un tema. Segundo uso que debemos tener presente es la estructura del texto. Sí, la estructura del texto no es tanto porque a tal o cual biblista o experto lo haya dividido de esa forma, sino que el texto en sí, que nace desde la pluma del escritor del Evangelio de Juan, lo va expresando de esa manera. Sí, decimos entonces, como dice Raymond Brown, uno de los más grandes estudiosos de el Evangelio de Juan, este sacerdote biblista, dice, la división la sugiere el mismo texto escrito por Juan. Dice, esta es la división que tiene el texto, ¿no? El prólogo, que va desde el capítulo 1, en el versículo 1:18, es un himno primitivo de las comunidades juánicas.
usado como pórtico, como puerta de entrada a la narración de la vida de la palabra encarnada. Pues es muy interesante cómo hace esta introducción teniendo en cuenta el relato de una relectura, se va a decir el término del capítulo 1 del Génesis, y cómo lo presenta acá para una apertura de la vida de quién es la palabra encarnada. Sí, respondiendo a esto de los grandes problemas que ya habíamos tenido presente en el tema de los docetistas. Otro de la segunda parte, o seguimos en la estructura del Evangelio, es el libro de los signos, que va desde el capítulo 1 al capítulo 12, desde 1:19 a 12:50. Y el misterio de Jesús se manifiesta en signos y palabras a su pueblo. Da a conocer la revelación del Padre. Esa revelación es rechazada. Esto está expresado en el libro de los signos. La tercera sección del Evangelio es el libro de la gloria, que va desde el capítulo 13, versículo 1, al capítulo 20, versículo 31. En él se narra a los que creen en él, sí, Jesús muestra su gloria. Y también expresa el retorno del Padre en la hora, ahí lo ponemos entre comillas, muy especial esta palabrita hay que tener en cuenta, hay que seguirla, es una palabra clave a lo largo del Evangelio. En la hora de la crucifixión, resurrección y ascensión es el momento del retorno al Padre, y una vez proclamada la gloria, comunica su espíritu. Y por fin tenemos el epílogo, que es un relato adicional de las apariciones del resucitado en Galilea. Tener en cuenta un poquito este particular, y de manera especial me voy a referir al libro de los signos. El contenido del libro de los signos, teniendo en cuenta que el signo es la manifestación objetiva de algo muy profundo que pueden ver nuestros ojos, ¿sí? Entonces, yo puedo ver algo concreto, sí, algo concreto, yo veo el pan, yo veo la multiplicación de los panes, yo veo el agua, es algo concreto que yo veo, pero como es un signo, me lleva más allá. Esa es una característica especial del Evangelio de Juan, este manejo del objeto como signo, y su escritura, su estilo literario va a resaltar esta característica de la palabra como signo, ¿sí? Su estilo literario como un signo que quiere llevar al lector a algo más allá. Sí, es verdad, es algo evidente lo que yo veo, pero no quiere que me quede con la cáscara, sino que vaya al significado profundo. Tenemos 7 signos en este libro de los signos, y donde se va expresando la gran mayoría de los temas, ¿sí? El primer signo es la boda de Canaán, cambiar el agua en vino. Un segundo tema es la curación del hijo de un funcionario real en Canaán. Un tercer tema o tercer signo es la curación de un paralítico en el estanque de Bethesda. El cuarto signo es la multiplicación de los panes en Galilea. El quinto signo es el caminar sobre las aguas. El sexto signo es la curación del ciego de nacimiento. El séptimo signo es la resurrección de Lázaro. ¿Sí? La idea no es quedarnos en el signo o en el hecho trascendental de, curó a un paralítico, curó a un ciego, camina sobre las aguas. No, no, sino es ir más allá. Sí, ir más allá. Muy especial sería un trabajo de reflexión de cada uno de estos signos, ¿no? Bien, seguimos un poquito. El tema central, ahora sí entramos a los temas, el tema central o fundamental del Evangelio es Jesús es el Hijo de Dios. Él es la revelación del Padre. Él es la palabra de Dios. Ese es el tema fundamental. El tema fundamental, sí, Jesús es el Hijo de Dios, es la revelación del Padre, es la palabra de Dios. Si se quiere llegar al Padre, solo es posible a través del Hijo de Dios. No hay otra forma, no hay otro camino, no hay otro chaquiñán, ¿sí? Y todos los temas que podamos nosotros ir descubriendo en el Evangelio de Juan van a depender de este tema fundamental. Jesús es el Hijo de Dios. Sí, ese es el gran tema que va a marcar las demás características. Entonces, vayamos. Vamos a ir en este momento a expresar unos 10 o 11 temas que que he logrado un poquito tener presente en el Evangelio de Juan. Como digo, no es que sean los únicos temas, hay muchos temas. Va a depender mucho también de la visión de los biblistas, de los estudiosos,
pero hemos querido recoger de algunos biblistas estos 11 temas que vamos a exponerles. Como digo, no son los únicos, pero todos están centrados en este tema: Jesús es el Hijo de Dios. Dice muy claro en el capítulo 20, versículo 31. ¿Para qué se escribe el Evangelio? El motivo de la escritura del Evangelio, el objetivo: para que ustedes crean que Jesús es el Hijo, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Para eso se escribe el Evangelio, ¿no? Para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida. ¿Sí? Creyendo tengan vida. Entonces, ahí está el motivo, ¿no? Entonces, el primer tema es: Jesús es el Cristo, escogido por Dios, y no solamente es una persona ungida por Dios, escogida por Dios, sino que es el Hijo de Dios. Ya vamos a ir viendo las características de cada uno. Juan utiliza la expresión Hijo de Dios, no en un sentido amplio, pues todos somos hijos de Dios. Sí, todos somos hijos de Dios y por eso hacemos nuestra oración a nuestro Papá Dios, porque somos sus hijos y le rezamos y le decimos Padre nuestro. Juan quiere ir más allá, no ese sentido amplio de todos los seres humanos. Quiere indicar que es en un sentido concreto, sí. Jesús tiene la misma naturaleza divina que Dios, sí. Hijo igual al Padre en dignidad e identidad. Aquí estamos entonces ya enfrentando a nuestros hermanos docetistas, ¿no? Enfrentándose. A ver, no es que aquí Jesús sea una apariencia. No es que sea un espíritu demiurgo o algo que se tomó posesión como un espíritu que posee un cuerpo. No, 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 no. El Hijo tiene la misma dignidad y la misma identidad que el Padre. Por eso los enemigos de Jesús lo persiguen y lo condenan a muerte, acusándole ¿de qué? De que Jesús dice que es igual a Dios, porque le llama a su Padre. Ahí está una de estas características, ¿no? En todo, su predicación insiste que solo se conoce al Padre si se conoce a Él. Es más, Jesús va a decir que Él da a conocer lo que el Padre le dijo que diga. Otra característica, a tener en cuenta este punto también, esta frase, ¿no? Una frase frecuentemente utilizada por Jesús cuando dice, yo soy. Sí, yo soy. Claro, para nosotros en el castellano, pues no hay ningún problema, ¿no? O sea, yo soy, pues yo soy. Pero el yo soy, teniendo en cuenta la mentalidad hebrea, está diciendo el nombre propio de Dios. Y para nosotros es la conjugación en primera persona del verbo ser, yo soy. No, no, pero para el hebreo, no, está diciendo el nombre propio de Dios. Yo soy, define el nombre de Yahvé, el que Dios le da a conocer a Moisés allá en Éxodo 3:13, ya en la zarza ardiente. Cuando Jesús sostiene que dice yo soy, se está presentando como el revelador del Padre, siendo de la misma naturaleza que el Padre. ¿Sí? No está diciendo, miren, yo soy un enviado de Dios, sino dicen yo soy. Yo soy. Y la expresión va acompañada de un predicado. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, no como el que comieron sus padres en el desierto. Mi padre les dio, sí, pero yo soy, y yo soy el pan vivo. Y el que no me come a mí no tendrá vida. Sí, yo soy la luz del mundo. Sí, yo soy la luz del mundo. Yo soy la resurrección, yo soy la vida. Sí, es la misma entonces sabiduría de Dios que se hace presente para todos los seres humanos. No es que para unos poquitos, sino para todos. En conclusión, lo que estamos diciendo es que Jesús debe ser honrado de la misma honra que se le da al Padre Dios. Y se le debe confesar, por lo tanto, a Jesús como Dios verdadero. Un segundo tema que plantea el Evangelio de Juan es Jesús es la palabra de Dios. Claro, sí. No solamente es, llamamos así, Dios mismo. Jesús es la palabra de Dios. Juan quiere que los lectores concentren su mirada en Jesús, en el verbo de Dios, sí, el verbo, porque Él es la revelación de Dios. Va muy unido con el tema anterior, ¿no? Dice Juan, nadie ha visto a Dios jamás. El que lo ha revelado es el Hijo único. Y en ese mismo sentido, Jesús dice que su obra consiste en manifestar el nombre del Padre.
Por lo tanto, el Dios invisible se hace visible en la persona de Jesucristo. Él es la palabra de Dios hecha carne. Sí, no es que actúa como un mensajero, sino Él es el que revela la misma presencia de Dios. Para Juan, todos los que vean a Jesús están viendo al Padre. Tomás, tanto tiempo contigo y me dices que no lo conoces al Padre, que me ve a mí, ve al Padre. El himno en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, este himno con el que Juan presenta a Jesús como la palabra, es decir, el verbo o el logos de Dios, reúne todo lo que el Antiguo Testamento y la tradición judía decían sobre la palabra de Dios. ¿Qué es? La palabra es la palabra que actúa en la creación, es la que se manifiesta como ley promovida por Moisés, como el mensaje que es dado a los profetas, es la sabiduría que se sienta junto a Dios. Y al final de los tiempos esta misma palabra se ha hecho carne y ha puesto su tienda entre nosotros. Esta es la palabra de Dios, este es Jesús. Jesús es la palabra pronunciada por el mismo Dios que expresa claramente quién es Dios. Por esta razón, ver a Jesús es ver al Padre. Otro tema, un tercer tema, es la vida eterna. La persona que, escuchando la revelación que trae Jesús, ¿sí? Escuchando la revelación, acepta y se abre, dándole una respuesta de fe, entra a participar de la vida eterna. Tener en cuenta entonces este proceso, ¿no? La persona escucha la revelación, ¿sí? Escucha la palabra que dice Jesús, la palabra del Padre. Aquel que escucha la palabra, que acepta esa palabra, y claro, para aceptar necesita abrirse, comprender, y da una respuesta de fe, él entra a participar en la vida eterna. Sí. La fe es lo único que exige Jesús para poder entrar a la vida eterna, ¿sí? Un unirse a Él de manera íntima para ser uno con Él. La vida eterna pertenece solo a Dios. Sí, Dios es el único poseedor de vida eterna. Pero es esa vida que no conoce muerte, ni tampoco envejecimiento, ni corrupción. Esa vida eterna que se encuentra solo en Dios y el camino para llegar a esa vida es Jesucristo. Yo soy la resurrección y la vida. Y va a decir Jesús en el capítulo 11, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Eh? Está indicando que esa vida eterna ya la podemos tener nosotros si creemos. Si creemos, Señor. Este es el tercer tema. Para el cuarto evangelio, la muerte física no tiene mayor importancia, porque Jesucristo ha anunciado ya la vida eterna. Entonces, sí, la muerte física duele, la muerte física por ser seres humanos, seres que por nuestra corporalidad tenemos sentimientos, pero en el evangelio de Juan, esa vida, en cierta manera, no es que sea relativa, pero no tiene tanta importancia porque ya se nos ha abierto la entrada a la posesión de la vida eterna a través de Jesucristo. Y desde el momento presente, a condición de confesar la fe en el Hijo de Dios, uno puede tener la vida eterna. Pero hay otra muerte, sí, y esa muerte sí sigue vigente. No tanto la muerte física, y es la muerte consecuencia del pecado. Pero ¿cuál pecado? El pecado de la incredulidad. Es el pecado más grave que nos va a presentar. Esa muerte sí que es importante, porque es la única que impide el acceso a la vida eterna. Y es la incredulidad lleva a que los hombres se separen de Dios. Perdón. Se me fue mi compartir. Un momentito, perdón, un momentito. La vida eterna deja de ser una promesa a futuro y pasa a ser una realidad presente.
Para ello, los creyentes debemos pasar por un nuevo nacimiento que nos permita acceder a esa vida. Es lo que le dice a Nicodemo, ¿no? En ese diálogo a Nicodemo. Se trata de nacer de lo alto, ¿sí? Nacer del agua y del espíritu. Y ya van a estar muy presentes, muy desarrollados estos sacramentos, el bautismo, la Eucaristía. Pero no son simplemente como cumplir sacramentos, sino a través de estos signos, ¿sí? A través de estos sacramentos, yo asumo la vida nueva, este nuevo nacimiento. Se alcanza solo por la fe en Jesús. Es por esta razón que Juan presenta a Jesús como el alimento que produce vida plena, que viene de Dios. El pan de Dios es el que desciende del cielo y da la vida al mundo. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Y el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Otro tema desarrollado en el Evangelio de Juan es el tema de la liturgia. En Juan hay que tener en cuenta que tiene muchas connotaciones litúrgicas. En el Evangelio de Juan se narra 3 veces la Pascua. El autor, por lo tanto, está familiarizado con la liturgia judía que se celebraba en el templo de Jerusalén. Claro, ya no existe esos recuerdos que les quedaba del templo de Jerusalén. Ahora, hay que tener en cuenta que Juan va narrando los hechos de la vida de Jesús en medio de celebraciones judías. A tener en cuenta, ¿no? El tiempo estábamos cercana a la fiesta de las tiendas, estaba cercana a la fiesta de la Pascua. O sea, esos detallitos son muy importantes porque hacen que el evangelio esté en un ambiente litúrgico. Sí, ya la comunidad, estamos en el año 100 más o menos después de Cristo, ya es una comunidad que ha desarrollado un proceso, ya se tienen sacramentos, ya se tienen entonces procesos de celebración, ya es una comunidad que ha caminado mucho. Quiere mostrar que Jesús es el verdadero centro de la liturgia. Y ahí entonces la idea de el Cordero de Dios. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. ¿De dónde surge entonces esa idea del Cordero? No es simplemente una relectura que se va haciendo de la Pascua o de que presente en el libro del Éxodo o presente en el Levítico, sino ante todo es también para expresar esa nueva connotación litúrgica que tiene la comunidad. Pero esa connotación litúrgica, el centro de esa liturgia, el centro de la liturgia es Jesús. El Evangelio termina con una nueva celebración de Pascua. Decíamos, se mencionan 3 fiestas pascuales. En el Antiguo Testamento, tener presente que la Pascua era el paso del Señor en medio de Israel durante la última noche de la esclavitud de Egipto. También era el paso de la tierra de la esclavitud y de muerte a la tierra de la libertad y de la vida, ¿sí? Paso del Mar Rojo. En el Evangelio de Juan, la Pascua es el paso de Jesús entre nosotros. Estamos cercanos, vamos a entrar a la cuaresma dentro de unos días. ¿Preparándonos para qué? La cuaresma nos vamos a preparar para la Pascua, para recordar que tenemos que vivir esta experiencia del paso de Jesús entre nosotros, no solamente una parte de costumbre, sino tenemos que romper el espacio y el tiempo en las celebraciones de la Pascua y tener presente a ese Jesús que está caminando en medio de nosotros, para mostrarnos el camino y abrirnos la puerta para el acceso al Padre. Sí, no es simplemente para darnos golpes de pecho un Viernes Santo o el Jueves Santo, emocionarnos con el lavado de los pies y decir, sí, sí, vamos a servir y recordar el mandamiento del amor, o emocionarnos con el sábado de gloria y la noche de la vigilia pascual, sino ante todo para recordar que esta Pascua que vamos a vivir es la puerta para entrar a la casa del Padre. Entonces, nosotros tenemos también que hacer este proceso. Se insiste que Jesús no muere en la Pascua, sino en los días cercanos a la Pascua. Y es muy importante esas connotaciones que va teniendo presente el Evangelio. Y esto como lo conocemos porque va indicando de que tanto los sacerdotes o los fariseos que acusaban a Jesús no querían entrar en el palacio de Herodes o de Pilatos para no caer en la impureza, porque si hubieran caído en la impureza ya no podían celebrar la Pascua. Entonces, los días de los acontecimientos de la muerte, de la pasión y muerte de Jesús se dan antes de la Pascua.
El relato de la crucifixión termina con estas palabras. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura. No le quebrarán ninguno de los huesos, haciendo alusión al símbolo del Cordero Pascual. Entonces, ese Cordero Pascual que mataban los judíos en la Pascua para celebrar este paso de la esclavitud a la libertad, también es el mismo Cordero expresado acá en Jesús que muere en la cruz, ¿sí? Se describe a Jesús como el único Cordero que muere a la misma hora en que, según el rito judío, se sacrificaba y se mataba a los corderos que iban a ser servidos en la fiesta de la Pascua. ¿Sí? Coincidencia o no, realidad o no, pero se está queriendo expresar concretamente esa característica litúrgica donde el centro de esa liturgia es Jesús. Ojo, mucha atención esto para cuestionarnos acerca de nuestras liturgias. En torno a qué giramos? A veces giramos en torno al sacerdote, lo bonito que habla, el discurso que da, giramos en torno al arreglo del templo, giramos en torno al coro, al grupo que canta, y nos olvidamos de lo central que es Jesús, su palabra y su pan en Eucaristía. En la escena de la expulsión de los mercaderes del templo, los sacerdotes, ante la actitud de Jesús, se preguntan, ¿qué signo nos das para obrar así? Y Jesús responde, destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Oh, ahí tenemos una ironía que hablábamos al inicio, ¿no? Aquí tenemos, sí, destruyan este templo. ¿De cuál templo? La ironía. Está hablando del templo de Jerusalén que no terminaban todavía de terminarlo y Jesús ya está pidiendo que lo destruyan. Ahí quedaba la ironía que Jesús lanza. Él no está hablando del templo de Jerusalén, él está hablando de su templo, de su cuerpo. Y claro, hay una anotación después que hace el autor. Él no hablaba del templo, sino de su cuerpo. El templo de piedra solo era una figura del verdadero templo, que es Jesucristo. El día en que se celebraba la consagración del templo, Jesús proclama que Él es el que ha sido consagrado y enviado por el Padre para ser el medio que da vida. Ojo, por eso tener en cuenta estas fiestas litúrgicas que menciona el escritor sagrado, ¿sí? Siempre que va a empezar un tema, siempre que va a empezar un tema, un símbolo, digo un signo, siempre hace alusión a una fiesta sagrada. Entonces estamos en un contexto litúrgico, ¿sí? Es un contexto litúrgico. Muy parecido también al libro del Apocalipsis, también es en un contexto litúrgico. Juan insiste que los cristianos no necesitaban del templo ni de las liturgias. Claro, el templo ya había sido destruido, claro, recordemos, ¿no? 30 años antes, sí, Juan se escribe más o menos en el año 90, el año 100 se escribe el Evangelio, Juan 30 años antes más o menos se destruye el templo. Por lo tanto, el templo para los judíos ya no existe. Pero no solamente se está hablando del templo, sino también de las liturgias que quedaban reemplazando al templo. Sí, la misma situación puede pasarnos hoy día también a nosotros, ¿no? A veces damos mucha importancia al templo y olvidamos muchas otras cosas que está detrás, perdemos el rumbo, ¿no? Por lo tanto, no hay razones para añorar todo aquello. Ahora es Jesucristo, el templo, el Cordero Pascual, el sacrificio, el sacerdote. Jesús es el camino, la verdad, la vida y la única verdad, la única verdadera ley que lleva al Padre. Es Jesucristo, el único. Otro punto, otro tema es el tema de la mística. ¿Sí? ¿Qué es la mística? Para Juan, en el hoy ya se gozan de bienes futuros, de las realidades celestes. Esta es la mística, ¿no? Las cosas futuras, lo escatológico, no hay que morirse para recibirlas. Ya la tenemos nosotros en vida. La vida eterna. Sí, la vida eterna. Cuando dice uno hay que morir para tener la vida eterna, Juan nos va a decir, no, 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 no. La vida eterna ya lo tienes hoy. Sí, ¿qué es la vida eterna? La visión de Dios, la santidad de la Trinidad que habita entre los discípulos. Todas estas cosas son los bienes, las realidades celestiales, ¿sí? Estos bienes futuros, escatológicos. ¿Cuáles no más? La vida eterna, la visión de Dios, es decir, poder mirar a Dios cara a cara, conocer esto de la Santísima Trinidad, cómo es que vive la Santísima Trinidad en nosotros, cómo sentir la fuerza del Espíritu Santo, ¿sí? Cómo sentirme poseído por el Espíritu Santo, la alegría perfecta, ¿sí? La alegría perfecta, la paz. O sea,
Todas estas son estas realidades escatológicas, ¿no? Eh, Todas estas realidades escatológicas las podemos tener. Son bienes poseídos por todos aquellos que tienen fe. Sí, podríamos hacernos un pequeño examen y preguntarnos si tenemos fe en Jesucristo y cómo podríamos saber. Pues bueno, ya deberíamos poseer estos bienes. Deberíamos estar en posesión de estos bienes, de la vida eterna, de la visión de Dios, de la Santísima Trinidad, la posesión del Espíritu Santo, la alegría perfecta, la paz que no tiene este mundo. O sea, ya deberíamos tener por lo menos destellos de estas cosas. Eso expresaría que nosotros tenemos fe en Jesucristo. Son posibles gracias a la presencia de Jesús entre nosotros, el Dios encarnado, que vino a abrir el camino a la salvación. Esta escatología es otro de los grandes temas. Lo último, lo que está al final. Estas cosas últimas son el juicio, la vida eterna, la condenación, la resurrección. Todos los autores del Nuevo Testamento siempre hablan de estas cosas y Juan no es la excepción de estas realidades presentes. La vida eterna es un bien pleno en el futuro, pero ya puedo poseerlo en el presente. El juicio final es la realidad que se experimenta en el presente. En el momento en que Jesús se revela a los seres humanos, se produce el juicio, sea de opción por cada uno de nosotros. Aceptación o rechazo a su palabra, ¿sí? Normalmente dice uno tiene que morir para entrar al juicio final. El Evangelio de Juan le dice, no, no, el juicio se da aquí, se da aquí. Aquí, cuando tú aceptas o rechazas la propuesta de Jesús, ahí en ese momento se da el juicio. De aquí en adelante ya se está participando de la vida eterna o de la condenación. El que cree en él no es condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras son malas. Y el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que se niega a creer en el Hijo no era de la vida, sino de la ira de Dios. Pasa sobre él. La resurrección consiste en pasar de la actual condición de muerte a una nueva dimensión de vida. Y esta vida eterna está en la dirección relacionada con la fe. El que escucha mi palabra, va a decir Juan en el capítulo 5, el que escucha mi palabra y cree en aquel que me ha enviado tiene la vida eterna. Y no está sometido al juicio, sino que ya ha pasado de la muerte a la vida. La hora se acerca y ya ha llegado en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán, y los que están en las tumbas oirán la voz y saldrán de ellos. El Evangelio de Juan solo habla de un pecado: rechazar al Hijo de Dios y no reconocerlo como aquel que es revelado por el Padre, que decíamos la incredulidad. Este pecado es el que produce la muerte. Por el contrario, la fe es la que introduce a la vida eterna. Es verdad que la fe introduce en la vida eterna, pero también es verdad que es necesario cumplir con los mandamientos, en particular con el mandamiento del amor al prójimo. Y aquí entramos entonces a este nuevo mandamiento, presente en el capítulo 13 y en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Este mandamiento ya está en el Antiguo Testamento y decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? El Evangelio, en la propuesta de Jesús en la última cena, va a decir, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. La característica, ¿sí? Amar los unos a los otros. ¿Sí? ¿Cómo? Recuerden, el Antiguo Testamento dice, como a ti mismo. Jesús va a decir, ¿sí? Como yo os he amado. Entonces, el mandamiento tiene una dimensión humana. ¿Sí? Este mandamiento presente en el libro de Levítico, como a ti mismo. Amar al prójimo queriendo para él lo mismo que uno desea para sí. Ah, excelente. Chévere. El mandamiento de Jesús sostiene que hay que amar al prójimo con la misma medida con la que Jesús ama. Híjole, la cosa ya va cambiando. Como yo los he amado. Ahí tenemos una medida, como yo los he amado. Parecería imposible porque a nadie se le puede imponer o exigir amar como nos ha amado Jesús. Hasta dar la vida. Híjole, la cosa está fregada. ¿Por qué? Porque eso supera las posibilidades humanas.
A veces no avanzamos a amar ni como a mí mismo, porque a veces no me amo ni a mí mismo. A peor amar como Jesús. Pues bueno, aquí no se trata de ver quién puede amar más o quién puede amar menos. Se trata de una donación de Jesús que nos da a los seres humanos. Jesús dice, yo doy mi vida para la salvación de todos. Ese ha sido el mandamiento que recibió del Padre. El Padre Dios le dio un mandamiento. Él lo está cumpliendo. Dice, yo doy mi vida para la salvación de todos. Es la posibilidad de amar con el amor que viene del mismo Padre. Esa es la característica, ¿no? ¿Sí? Amar con ese amor inmenso, grandísimo, locamente enamorado, con el que el Padre Dios nos ama. Por eso se da. Sí, es un mandamiento que se nos da a todos, no como una orden. No, aunque aparece ahí como mal, ¿no? Un mandamiento es como que me dan una orden que yo tengo que amar. No, no, sino que se nos da como un atributo por el hecho de ser y vivir como cristiano. Yo soy un cristiano y como parte de mi ser cristiano, estoy llamado a vivir ese dar el amor, como un atributo de mí. Otro tema es el paráclito. En Juan, el Espíritu es llamado el paráclito. No tiene una traducción así, no es fácil la traducción de la palabra paráclito al castellano. Por eso aparecen en muchas de las traducciones el paráclito. ¿Qué significa el paráclito? Podríamos decir algo así parecido como el que está llamado para estar al lado de. Estar llamado para estar al lado de, como el ángel guardián, como el ángel de la guarda, para que ayude o sostenga. Para que me ayude o sostenga, no solamente estar al lado, sino que es aquel que ayuda o sostiene. Esto aparece en el mundo del campo jurídico, aparece como el abogado defensor, sí, como mi representante legal, pero algo más allá que eso es el Espíritu Santo. Sí, es el Paráclito. En la última cena Jesús habla de el Paráclito, el que vendrá, el Espíritu Santo. Y claro, ante su inminente partida, viendo la situación de sus discípulos que se encuentran muy tristes, que aparentemente se van a quedar solos, los anima y los guía a mantenerse vivos en la enseñanza que Él les ha encomendado. Pero para enfrentar las persecuciones, indica que el Paráclito estará dando testimonio en nombre de Jesús y hablando en su nombre, presentando al mundo las pruebas que están y demostrando el mensaje de Jesús. Entonces, estará siempre el Paráclito junto a los discípulos cumpliendo las mismas funciones que lo hacía el Maestro, actualizando constantemente la palabra de Jesús, recordándoles que deben vivir en cada momento el significado exacto de las palabras de Jesús, adaptando a las distintas circunstancias de la vida de la iglesia. Esa es la función del Paráclito, esa es la acción del Paráclito. El Paráclito está aquí sosteniendo, ayudando, acompañándonos y actuando en medio de nosotros. Otro punto, otro temita especial es el tema de las mujeres. Tener en cuenta que las mujeres eran oprimidas y marginadas. Eso lo vivían en tiempos de Jesús y también posterior al tiempo de Jesús, ¿no? En el periodo apostólico, es decir, que va del 30 al año 70 más o menos, y sobre todo de manera especial en el periodo subapostólico, que va del año 70 al 120. Ahora, la actitud de Jesús es fundante, o con esa palabrita, y liberadora. No se pueden entonces tener presente que no se puede construir la comunidad del discípulo amado negando la presencia de las mujeres. El personaje principal en el Evangelio de Juan no es el apóstol, sino el discípulo. Y por lo tanto no son discípulos solamente los varones, hay discípulos y discípulas. Ya, es equivale decir esta cuestión del género, ¿no? Hay varones y mujeres dentro de la comunidad del discípulo amado y todos son discípulos. En el cuarto evangelio la mujer tiene cargos por imposición de manos. El caso concreto de Marta, habría que tener en cuenta un poquito muy especial ese cargo.
Resalta el caso en el Evangelio. Hay que tener en cuenta este particular, teniendo presente estas connotaciones que hemos indicado, el papel de la mujer en el Evangelio de Juan, el papel de la samaritana. Es muy interesante cómo la samaritana, en el diálogo que tiene con Jesús, va llevando el mensaje a transmitir al pueblo. Ella es la que evangeliza al pueblo. El papel de Marta y María, el papel de María Magdalena. Sí, la función de María Magdalena, ser aquella que anuncia la resurrección a los apóstoles. María, la madre y discípula de Jesús. Muy interesante este papel. Concretamente con la madre de Jesús. Juan menciona dos escenas claves, si va a decir el término, en el Evangelio, donde aparece María, su madre. En las bodas de Canaán y en la crucifixión. Es en el momento en que abre y va a decir en el momento en que cierra el Evangelio. Nunca más es mencionada. Otra característica es que no se la llama nunca por el nombre, sino con expresión simbólica la madre de Jesús. Más aún, cuando Jesús se dirige a ella, la menciona simplemente como mujer, no le dice madre. En las bodas de Canaán, María interviene ante la falta de vino. Jesús le responde con una frase que parece como un rechazo, ¿no? ¿Qué hay entre tú y yo? Aún no ha llegado mi hora. Y mientras María se refiere al vino que hace falta en la fiesta, Jesús responde refiriéndose a su hora, es decir, al momento de pasar de este mundo al mundo del Padre. Sí, ojo, la ironía del texto, ¿no? Se refiere entonces al vino en el banquete del tiempo mesiánico anunciado por los profetas. Sí, es evidente que las bodas de Canaá todavía no puede hablarse de ese vino. El discípulo amado. El autor del Evangelio de Juan dice que recibió del discípulo amado toda la tradición que él ha escogido o consignado en el libro. Muchos han querido identificar a este discípulo amado como el apóstol Juan, el hermano de Santiago, el hijo de los hijos del Zebedeo. El cuarto evangelio nunca da el nombre del discípulo amado. Se dice que era el discípulo al que Jesús amaba. Su presencia es visible a partir del capítulo 13 del evangelio, cuando ha llegado la hora. Es importante, entonces, que saber su nombre es investigar, o sea, sí, para saber su nombre es necesario investigar qué representa este discípulo para la comunidad cristiana destinataria del Evangelio. El discípulo amado de Jesús aparece 4 veces en la segunda parte del Evangelio. La primera, durante la cena, cuando Jesús comienza a hablar de la traición de Judas. El discípulo amado está sentado junto a Jesús y Pedro le hace señas para que le pregunte de quién está hablando, a quién se refiere. Cuando dice uno de ustedes me va a traicionar. Se recuesta sobre el pecho de Jesús y le pregunta quién es. Y recibe de Jesús una respuesta. Sí, recostado sobre el pecho indica familiaridad e intimidad. Es igual a la expresión estar en el seno. Sí, estaba en el seno del Padre que se usa en Juan capítulo 1. Es recibir entonces sus confidencias para poder transmitirlas. La escena junto a Jesús ya crucificado es la segunda escena en que aparece. También está María, la madre de Jesús. Y aquí el discípulo amado recibe a María, sí, recibe a María por su propia madre, como su propia madre. Él debe cuidarla. Una tercera escena, en el domingo de Pascua, María Magdalena va por la mañana al sepulcro de Jesús, lo encuentra vacío, y María regresa corriendo a informar a Pedro y al discípulo amado lo que ha visto. Ellos van corriendo y entran al sepulcro, ven las vendas en el suelo, el sudario que cubrió la cabeza, en un doblado en un lugar aparte. El discípulo amado, dice el texto, vio y creyó, pero respeta la jerarquía de Pedro para que él entre primero en el sepulcro. Ojo, mucha atención cómo se mueve el discípulo. Una cuarta escena que aparece el discípulo amado es en el capítulo 21, en la escena en que el resucitado se aparece a los discípulos que están pescando allá en el mar de Galilea. El discípulo amado es el que reconoce a Jesús, mientras es decir, Jesús está en la orilla. Están en la barca, están los discípulos,
y se da el hecho de la pesca, y es el discípulo el que reconoce que ese hombre que dijo, boten la red hacia la derecha, ese es el resucitado. Más tarde, Jesús anuncia a Pedro que será el pastor de las ovejas y que tendrá que morir martirizado. Pedro pregunta, ¿y qué sucederá con esto? Refiriéndose al discípulo amado, Jesús le responde, si yo quiero que él esté hasta el día de mi venida, ¿a ti qué? Sí, en este texto hay dos misiones. Pedro es llamado a ser pastor y mártir. El discípulo amado está llamado a permanecer, es decir, perseverar en la misión hasta que Jesús vuelva. Función del discípulo, perseverar. Los discípulos amados, por lo tanto, somos todos aquellos que reconocemos el presente después de la resurrección, que sabemos perseverar todos los días hasta que Él regrese. Es por lo tanto una vocación alternativa, diferente al apostolado de Pedro. Quizá no seamos mártires, quizá no seamos pastores de las ovejas, quizá no tengamos puestos representativos en nuestras comunidades, quizá seamos comunes y corrientes personas que caminamos por las calles, pero nuestra función como discípulos amados es perseverar en la comunidad, en el servicio, en la oración, hasta que se realice el cumplimiento de la venida definitiva de Jesús. En la imagen del discípulo amado, el cuarto evangelio describe al cristiano ideal. ¿Cómo tiene que ser el cristiano ideal? Todos estamos llamados a ser discípulos amados. El que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él, nos dice en Juan 14. Y como el Padre me amó, también yo les he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Otro tema muy especial es los pobres. No, la palabra pobre no tanto en el sentido sociológico, político en que aparecía en los sinópticos. Aquí el pobre abarca a los enfermos, a los despreciados, a los marginados, a los excluidos. Ya podemos ir viendo tantos pobres que existen en nuestras comunidades y en nuestros pueblos. Los enfermos, ¿qué son los enfermos? Los enfermos son aquella debilidad social y corporal. ¿Sí? Están estos dos grupos de enfermos, ¿no? No solamente el enfermo físico del cuerpo, sino también aquel enfermo que tiene debilidad en la sociedad, no tiene la capacidad de sobrevivir, ¿sí? No tiene la capacidad de sobrevivir. Entonces son, por lo tanto, marginados, son débiles, son carentes, considerados pecadores, mendigos. Y viene toda esta carga simbólica detrás de cada una de estas palabras. La curación del paralítico en la piscina de Bethesda es el signo más claro de la opción que Jesús tiene por el pobre cuando llega a Jerusalén. Va primerito a la piscina, y primerito en la piscina de Bethesda baja donde está este paralítico que vive 38 años sin poder moverse. Y a ese le ayuda. ¿Qué son los discriminados? Los discriminados es la gran muchedumbre. ¿Sí? La traducción de la palabra discriminado en el texto va a significar la muchedumbre, el pueblo que no conoce la ley, el pueblo tonto, el pueblo que no sabe, los ignorantes, ¿sí? El marginado, los impuros, los malditos. Aquí tenemos en el texto expresado como el grupo de los samaritanos. Sí, el grupo de los samaritanos. Cómo los miraban los judíos a los samaritanos, cómo los miraban incluso los mismos apóstoles, los mismos discípulos cuando dicen que caiga fuego del cielo para acabar con estos que no te aceptan. Bien, eso es un poquito lo que he querido yo transmitir con ustedes en esta tarde. Eh, es lo que les propongo y quería compartir. Gracias, Danilo.